líquido cefalorraquídeo. Esta presión es más o menos de unos 12 milímetros de mercurio, más o menos. Estoy hablando de un promedio, pero puede variar de 10 hasta quizás unos 14, ¿ya? Pero la presión es más o menos, como les digo, de unos 12 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Qué es lo que garantiza que la presión se mantenga constante? En primer lugar, si te acuerdas, por favor, necesito que te acuerdes, ¿sí? Es lo último que estamos pasando. No creo que pasemos más de una media hora o quizás un poquito menos clases, así que atiendan y nada más, porque ya una lista y se van a poder ir. Entonces, no te olvides que el líquido cefalorraquídeo está circulando por todo lo que son los ventrículos. Ya si quisiera más o menos dibujar, ¿sí? Ya les he dicho cómo empieza la circulación en los ventrículos laterales, pasa por lo que es el agujero de qué? De Monro al tercer ventrículo, después pasa al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio y después por los de Lush y Magendie van a circular por lo que es el espacio subaracnoideo de la médula y van a devolverse para que se absorban en las velocidades subaracnoideas. ¿Ya? Estas velocidades que les había dicho que están en los senos venosos. Los senos venosos son los laterales y el longitudinal, ¿ya? Los senos venosos son los laterales y los longitudinales. Entonces, todos estos senos venosos es lo que hacen es absorber al líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido constantemente está circulando y se está recambiando. Eso es lo que quiero que entiendan. Pero hay un detalle aquí a destacar. Es que la presión de este líquido se va a mantener también constante gracias a eso. Y debe mantenerse constante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando habrá ¿qué más nos dice nuestro libro? Bien, eso está bien. Ahora, las velocidades subaracnoideas son como una especie de válvula. ¿Qué significa? ¿Sí? La sangre sí o sí debe ir a la parte venosa, no la sangre, perdón, el líquido cefalorraquídeo, se debe drenar a la parte venosa. Entonces, este líquido cefalorraquídeo debe drenarse hacia la sangre venosa. Y la diferencia de presión es más o menos de 1 a 1.5 milímetros de mercurio de diferencia de presión. Eso es lo que dice. ¿Qué quiere decir? Para que el líquido vaya desde el líquido cefalorraquídeo hacia las venas, tiene que ir de donde hay más a donde hay menos. Es por eso que tienen que entender. Segundo, ¿qué pasa si este sistema de drenaje está obstruido? Porque podría estar obstruido. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un paciente experimenta, por decirte, meningitis? ¿Ya? Una de las salir de una meningitis que salga el paciente y sobrevivir sin una secuela. Eso quiero decirles. ¿Qué significa? Si un paciente tiene meningitis y sale de la meningitis, en realidad las secuelas son muchas. Puede quedar ciego, puede quedar sordo, puede quedar, con alguna deficiencia. ¿Ya? Y otro de los problemas es que la meningitis, como es una infección, ¿sí? Va a comprometer estas velocidades subaracnoideas. Nuevamente te digo, estas velocidades son como una especie así de elementos que han debido ver en el cráneo del cadáver. Entonces, ¿qué pasa? Se absorbe. Entonces este líquido está circulando y este líquido cefalorraquídeo, hazte cuenta de que es la parte venosa, lo debería haber puesto con azul, ahí está, la parte venosa. Entonces, ¿qué pasa? Este líquido cefalorraquídeo que está circulando en este espacio subaracnoideo se va a reabsorber, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa ahora? El libro dice que estas velocidades funcionan como una especie o a manera de válvula, funcionan a manera de válvula. Lógico, tiene que ser, porque imagínate que el líquido, parte de este líquido o la sangre podría devolverse, no puede hacerlo. Entonces, primero la presión garantiza que vaya de donde hay más a donde hay menos. Y segundo, que existe un sistema de válvulas que van a siempre tender a que el flujo del líquido cefalorraquídeo, siempre sea ¿qué? Unidireccional, en un solo sentido. O sea, ¿qué quiere decir? Del espacio subaracnoideo a la parte venosa. Ahora, ¿qué te digo de las meningitis? Las meningitis o quizás algunas situaciones, incluso tumores, pueden comprometer esta circulación. Nuevamente, como he dicho, este líquido, ¿qué es lo que hace? Circula. El líquido circula. ¿Por dónde circula? Por el espacio subaracnoideo y lo que hace es ir a reabsorberse en las velocidades subaracnoideas. Ahora, hay un detalle. Las velocidades estas pueden obstruirse. ¿Qué significa? Por la inflamación, la infección,
estas velocidades de alguna u otra manera podrían obstruirse. Le vamos a poner así, ¿ya? Uno, ¿ya? O si no, puede haber algún tumor en este trayecto que pueda comprometer el flujo libre del líquido cefalorraquídeo. Ejemplo, no sé, pone un tumor, lo que sea. Ahora, incluso, estos acueductos son bien pequeñitos, ustedes han debido ver, no son grandes, cuidado que creas que esto es gigante. Si no me acuerdo, o sea, lo que yo tengo aquí del cerebro que tengo, el acueducto decir que debe tener más de unos 3 milímetros de tamaño, ¿sí? Entonces, imagínate que incluso en las sinusitis podría ocurrirse por algún elemento que esté infeccioso o algún elemento de tipo 4 que se forme por proteína o algo, ¿no? Entonces, pero lo más probable son tumores. Entonces, un detalle, el líquido cefalorraquídeo siempre circula y este líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que hace? Garantiza una presión en el cerebro, ¿ya? Ahora, esa presión es de unos 12 milímetros de mercurio. Hay libros que dicen de 10 a 14, dependiendo, incluso creo que hasta 16, pero 12 es el que siempre tenemos que tomar en cuenta. Ahora, un detalle a destacar, y esto es importante y está en tu libro, cuando se obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo, entonces, ya te lo voy a poner, cuando hay obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, entonces esto va a producir cualquier obstrucción, ya sea, si no es obstrucción, es una alteración en esta absorción, una alteración en la absorción, ¿bien? Porque si es, entre comillas, es una absorción, entre comillas, pero son válvulas, entonces las válvulas se obstruyen, por eso hablamos de obstrucción. Si hay una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿qué se va a producir? Una situación que se llama hidrocefalia. Van a haber mucha gente que tiene hidrocefalia. Me acuerdo que al hospital donde yo estaba había como 2 pacientes que habían tenido algún problema de hidrocefalia, o habían nacido también con algún problema. A veces nacen, les cuento que nacen con alguna alteración aquí. O los chicos sufren de niños y entonces se les complica esta situación y se les altera. Entonces tienden a que su presión suba en su cerebro. Entonces se les debe instalar, porque así se les coloca un drenaje. Y ese drenaje es una válvula que se le hace un agujero, una tomía en el cráneo, y esa válvula pasa por debajo de la piel y se drena al peritoneo. Entonces la valvulita a veces se obstruye. No te olvides que el líquido cefalorraquídeo tiene algo de proteína. Y esa proteína es como que se queda a veces como una película o un slime, algo así, y lo obstruye. Entonces, ¿qué hay que hacer? El paciente empieza a tener dolor de cabeza y todo, porque la presión está subiendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hay una partecita de la válvula que no me acuerdo si está por aquí atrás o algo aquí le ponen. Entonces, lo que hacemos es bombear. Entonces, se aprieta así, se bombea, entonces se desobstruye y el líquido vuelve a circular. Entonces, de esa manera sí, se produce la hidrocefalia. ¿Ya? Ahora, esta hidrocefalia, en vez de dejar tu celular, el señor que está con su celular, te vas a aplazar. No sé por qué vienen aquí, o sea, les vale juguete, no pueden aplazarse, piensen que están en su futuro. Tú y yo del futuro te manda a decir que aquí estés, aunque entre comillas, creyendo que es el estúpido hablando de macanas, o creyendo que tú nunca vas a ser neurólogo. Tú y yo del futuro, en serio, que está a la vuelta de la esquina. No te olvides de eso. ¿Sí? Lo que hagas ahora va a repercutir en el futuro mucho, te dice la experiencia, ¿sí? La hidrocefalia entonces puede ser de 2 tipos, comunicante, por favor, esto sí se pregunta en el examen, y no comunicante. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las 2 hidrocefalias? ¿Sí? Resulta que la hidrocefalia comunicante se traduce en que todo este sistema está indemne. O sea, ¿qué significa? El sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo es libre, ¿ya? Pero hay un detalle, hay un problema en la absorción. ¿Qué quiere decir? La hidrocefalia comunicante, todo el circuito se comunica, no se absorbe correctamente el líquido cefalorraquídeo en las velocidades ¿qué? Velocidades subaracnoides. Esa es la característica.
Entonces, esto, como te digo, generalmente a veces son cuestiones congénitas o el paciente a veces ha experimentado algún tipo de encefalitis, meningitis, he visto muchas veces, ¿ya? Que han logrado, o sea, vivir para contar. ¿Se acuerdan que les he comentado que también he tenido otro paciente que tiene enfermedad de, o sea, que es el síndrome de Omdina? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan del síndrome de Omdina? El paciente que tiene que estar consciente y para cuando respira y cuando va a dormir se conecta a una máquina respiradora y tiene la edad de ustedes. ¿Por qué? Porque ha tenido una meningitis de niño. Ya ha sido sobreviviente y ha quedado, ¿por qué? Porque por lo menos no ha quedado mal ni con déficit, por lo que yo veía, porque sí rendía los exámenes, sí, pero sí quedó con un déficit en las neuronas de la respiración. ¿Ya? Ahora, cuando hablo de microcefalia no comunicante, la cosa es que este circuito no se va a comunicar, y en este caso generalmente esto se produce porque hay algún tumor en este circuito. Ya puede ser en el acueducto de Silvio, puede ser generalmente cerca de los agujeros, ¿ya? El agujero del Morro, el acueducto de Silvio, los de Lush y Magella, ¿ya? Entonces, esas obstrucciones se dan generalmente por tumores, tumores que crecen, ¿sí? Y van obstruyendo el sistema, el circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La manifestación más frecuente de estos pacientes, lo primero que ellos experimentan es cefalea, y la cefalea es intensa, es holocraneana. Ojo, esto está en un libro, por eso te estoy dando las palabras. Holocraneana, ¿qué significa? Todo el cráneo recto, ¿ya? Y el dolor de cabeza es intenso, no es cualquier dolor de cabeza. El paciente siente un dolor de cabeza muy intenso, es de todo el cráneo y es desesperado. Entonces el paciente pues experimenta estos estados. ¿Qué más tengo que decirles de esta parte? Bien, hasta ahí. Entonces necesito que lo tomen en cuenta. Bien. Hasta aquí es líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a hablar de la barrera hematoencefálica y la hematocefalorraquídea. ¿Sí? Son estas barreras, barrera hematoencefálica, barrera hematoencefálica. ¿Para qué son estas barreras? En primer lugar, ya el cerebro no puede estar, o sea, la neurona, ojo con esto, la neurona no puede estar en contacto así nomás con elementos de la sangre, como las otras células. En realidad la neurona es una célula muy especial, eso es lo que quiero que entiendan. Y al ser especial, no puede estar en contacto ni siquiera con el pH que están en contacto con nuestros otros tejidos, ¿ya? Y otros elementos más, especialmente hidrosolubles. O sea, ¿qué quiere decir? Las sustancias hidrosolubles no pasan fácilmente en la barrera hematoencefálica, ya las barreras o la hematocefalorraquídea no pasan, ¿sí? Y solo van a pasar esta barrera, sustancias liposolubles. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque en realidad incluso esto se va a interpolar a medicamentos, o sea, fármacos, se va a interpolar a fármacos. Entonces, esto es incluso útil en fármacos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes toman algún antialérgico, como la difenhidramina, la clorfeniramina, que también se utilizan como en algunos antigripales, algunos de ellos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Producen qué? Sueño, ¿ya? Entonces, los antialérgicos producen sueño. ¿Por qué producen sueño los antialérgicos? Porque pasan esta barrera, ¿sí? Entonces hay antialérgicos que ahora se han procesado de que no pasan esa barrera, entonces no tienen efecto sobre el sistema nervioso central, porque lógico, algunos, aunque no me crean, pueden tener tal sueño de que después de que han tomado el antialérgico o incluso los compuestos para la gripe, para la tos, tienen algo que ver con estos elementos, entonces digamos que el paciente está manejando y le empieza a dar sueño, entonces se puede chocar, puede cometer algunos graves accidentes. Entonces, ese es el caso. Ahora, un poquito para ir a la fisiología y a la anatomía o histología. No te olvides que la barrera hematoencefálica,
¿sí? Está formada más o menos de la siguiente manera. Mira, por favor, ¿sí? Aunque el libro te explica de muchas formas y te dice que los poros, estos son poros capilares, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, van a estar las neuronas. Te lo voy a poner neuronas redondas, no necesito que ponga elementos súper especializados, ¿ya? En neuronas redondas. Entonces, una de las situaciones por qué existe esta barrera y no pasan así nomás estos elementos hidrosolubles es porque los poros son bien pequeñitos. Ya es una situación. Y la otra es que los porocitos de las células de la glía están obstruyendo estos poros. O sea, se encargan de evitar formar esta barrera, como dicen, por eso es una barrera. Lógico, aquí abajo también. ¿Ya? Entonces, la barrera macroencefálica en general está formada por los podocitos de la glía, ¿ya? Y esos son los que obstruyen estos poros que de alguna u otra manera van a evitar de que las sustancias hidrosolubles pasen fácilmente al cerebro, ¿sí? Y las únicas que van a poder pasar, ¿quiénes van a ser? Las sustancias liposolubles. Por ejemplo, ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol, al ser liposoluble, pasa fácilmente la barrera macroencefálica. Y al pasar, es por eso que los efectos que tiene la neurona, igual que muchos medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar un elemento importante quizás, yo voy a hacer un poquito para que entiendan, y les voy a dar qué partes del cerebro no tienen barrera y no tienen que tener, ¿sí? Ahora, es importante, por ejemplo, ya, destacar lo siguiente. ¿Y a dónde está este medicamento? Me lo guardé por aquí, porque en realidad es el medicamento para tratamiento de Parkinson, ¿ya? Para tratar el Parkinson, ¿sí? Se utiliza, ¿saben que se utiliza levodopa? O sea, dopamina, ¿ya? Se utiliza levodopa. Entonces, esta levodopa, ¿saben qué pasa? Se convierte en dopamina en el cerebro, porque ¿qué pasa en el Parkinson? Les voy a dar un ejemplo solo de fármacos que se utiliza estos elementos y estas características. Por ejemplo, un paciente que tiene Parkinson tiene déficit de dopamina, así es, dopamina, ¿sí? Lógico, con muchas complicaciones más. Pero entonces, ¿qué pasa para el tratamiento? Le voy a dar ¿qué? Dopamina, pero no le doy como dopamina, sino el fármaco se llama levodopa, ¿ya? Y esta levodopa, ¿ya? Cuando pasa la barrera macroencefálica, porque es liposoluble, se convierte por una enzima en dopamina. Ya está, ahí está la dopamina que le faltaba al cerebro, ¿ya? Ojo, entonces, este compuesto es interesante. Entonces, la levodopa se convierte en dopamina y por una enzima se convierte en dopamina. Pero hay un detalle, que esto pasa en el cerebro. ¿Pero qué creen que pasa en los otros tejidos? Los otros tejidos tienen la misma enzima. O sea, en todas partes del cuerpo hay la misma enzima. Entonces, ¿qué pasa? La dopamina en qué se convierte? Pero la levodopa se convierte en los tejidos en dopamina. ¿Y la dopamina qué tipo de compuesto es? O sea, ¿qué tipo de neurotransmisores? Derivados de las aminas, las amínicas. Y la dopamina da origen a la noradrenalina y este da origen a la adrenalina. Entonces, ¿qué hace la noradrenalina, por ejemplo, en nuestro corazón? ¿Produce qué? Taquicardia. Entonces, si yo a mi paciente que tiene Parkinson solo le diera levodopa sólida, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Resulta que si bien le va a hacer en el cerebro muy buen efecto, le va a hacer efecto en muchos órganos y va a empezar a tener arritmias. Y el órgano que más va a sufrir por esto es el corazón. Entonces, para eso se le da una sustancia que en realidad va a bloquear a la enzima que hay en los tejidos. Nuevamente te digo, esta levodopa necesita una enzima. Y esa enzima la tiene el cerebro, aquí está, pero también lo tienen los tejidos. Entonces, si le doy a mi paciente levodopa, en el cerebro le va a hacer bien porque se ha transformado esta levodopa en ¿qué? En dopamina. Sí, eso no se van a confundir, en dopamina. Pero ¿qué pasa en los tejidos? Esta levodopa también se convierte en dopamina y se convierte en noradre o hasta por detalles, o solita la dopamina ya produce ¿qué? Taquicardia, le puede producir arritmias. Entonces, ¿qué hago? Le doy un fármaco que bloquee a esta enzima en los tejidos y esta se llama carbidopa, ¿ya? Entonces se da combinado. Entonces la carbidopa es hidrosoluble, o sea, está aquí, carbidopa.
y esta no puede pasar la barrera, entonces no hace efecto en el cerebro entonces su enzima sigue produciendo dopamina, o sea, transformando, pero esta carbidopa, ¿qué es lo que hace? Bloquea la enzima en los tejidos y se queda solo como levodopa y no tiene ningún efecto en los tejidos. Esto es súper importante de entender de la barrera hematoencefálica y los elementos útiles que se dan para los tratamientos. Ahora, hay partes del ahora, ojo que no es solo el alcohol que hemos hablado. ¿Qué otras sustancias liposolubles conocen que pueden pasar la barrera hematoencefálica? Aparte del alcohol, el oxígeno, el CO2. No así los hidrogeniones. Ojo, se les va a preguntar. ¿Ya? Hay otras sustancias también que pueden pasar, pero oxígeno, CO2 nos interesa mucho. Entonces, ¿qué es lo que aquí debo deducir? Hay partes del cerebro que no tienen barrera y es como si fuera su contacto del cerebro con la periferia. O sea, ¿qué quiere decir? Si bien el cerebro, ¿sí? Todo el cerebro, la masa encefálica, está protegida y está, si quieres, tomado así, aislada de la circulación periférica, hay partecitas como, por ejemplo, la epífisis, ya que está en el mesencéfalo, ya el hipotálamo, ahorita te voy a explicar el hipotálamo, ya el área póstrema epífisis. Las principales son hipotálamo, epífisis, esto les van a ver, y área póstrema, que todas están cerca de la base del cerebro, o sea, en el mesencéfalo, cerca del hipotálamo. ¿Qué son estas estructuras? En realidad, ¿sí? Tiene que, una partecita del cerebro tiene que estar, por decir, le vamos a dibujar estas partes aquí, lo voy a poner solo con él. Es como decir que este es el único elemento de todo el cerebro que está en contacto con la sangre periférica y las sustancias de él. ¿Por qué el hipotálamo, por ejemplo? Te voy a explicar. ¿Cuál es la función del hipotálamo? Alguien me dice funciones. ¿Qué se acuerda de las funciones del hipotálamo? Primero, es un órgano ¿qué? Endógeno. Lo que produce son todas las hormonas, ya sea inhibidoras o liberadoras de ¿quién? De la hipófisis. Bien, eso. ¿Qué más hace el hipotálamo? El hipotálamo está relacionado con la producción de ADH. ¿Y se acuerdan de oxitocina? ¿Por qué te mencionan ADH? En realidad, ¿cuál es la función del ADH? Por favor, no me fallen. ¿Cuál es la función del ADH? No, la presión osmótica no. La presión osmótica está controlada por la albúmina, la presión coloide osmótica del plasma. No. ¿Qué hace el ADH? Absorber agua. No. La ADH no. ¿Qué función tiene? ¿Qué? Claro. La ADH es la vasopresina. ¿Qué función tiene la vasopresina? Mantiene la osmolaridad del plasma, o sea, la concentración. Otra cosa es la presión osmótica. ¿Ya? ¿Cómo mantiene la osmolaridad del plasma? Garantizando la reabsorción de agua en los riñones. Es así como deben entender. Por favor, les ruego, esto es importante, es vital que entienda un estudiante de medicina, un médico. Entonces, ¿qué pasa? Como este hipotálamo no está protegido o por decirte, no tiene la barrera hematoencefálica alrededor de ella, entonces es como que está en contacto con todo lo que está pasando en la periferia. Entonces, ¿qué pasa? Él detecta fácilmente osmolaridad, detecta otros elementos, incluso hidrogeniones, todas esas cosas. Entonces, ¿qué hace? Hace todos los ajustes para estimular al sistema endocrino y corregir, ¿ya? O si no, incluso al sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, hay partes del cerebro, estas son las tres importantes: hipotálamo, epífisis y lo que es el área póstrema. Es como si fuera una partecita que se contacta con todo lo que es el contenido de los elementos periféricos en la sangre. Pero el resto tiene una barrera que como que a la neurona la protege de que cualquier elemento así nomás le haga daño. Así de simple. ¿Sí? Ahora, si me dicen el agua, ¿cómo pasa la barrera hematoencefálica? Lo curioso es que en todo este elemento que son las partes musculares, es muy permeable al agua, la barrera, a pesar de ser hidrosoluble, porque hay apopolitos.
hay acopolinas, y esas acopolinas están relacionadas incluso con lo que son las células de la glía. Entonces, no es en todas partes, pero mira, te digo, aquí solo pasan sustancias que solubles, pero el agua tiene un fácil acceso. Por eso que es muy controversial esto del tercer elemento. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Ya? ¿Qué más tengo que destacar aquí? ¿Ya? No te olvides que también en todo esto está el fenómeno de la sed, está la angiotensina, o sea, necesito que entiendan eso. El hipotálamo siempre tiene que estar, como decir, en contacto o pendiente de lo que está pasando aquí para hacer las correcciones si hay algún cambio, ¿ya? Generar la sed, generar la liberación de hormonas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí está lo que es el estrés y todas esas cosas. Bien. Ha venido también el sistema de lo que es la angiotensina. Por ejemplo, la angiotensina 2, ¿ya? La angiotensina 2, ¿qué le sugiere hablar de angiotensina 2? ¿Sistema qué? Renina, angiotensina, aldosterona. Y esta angiotensina va a producir la activación de la aldosterona, y la aldosterona absorbe sodio y excreta ¿qué? Potasio. Ya, lo dejamos ahí. Pero esta angiotensina te cuento que es hidrosoluble. Pero ¿qué pasa? Cuando llega y se libera por alguna situación X o Z la angiotensina 2, llega al hipotálamo y lo logra estimular. ¿Por qué? Porque cuando se estimula el hipotálamo con la angiotensina 2, activa el sistema nervioso autónomo. ¿Qué? ¿Se acuerdan? Esto en serio que lo van a ver en el simpático. Entonces ya van a ver cuando hay hipovolemia y esas cosas. Por eso que tienen que saber estos pequeños elementos. ¿Sí? Son elementos importantes. Entonces, ¿qué partes del cerebro no tienen barrera? Ahí está. Bien. Ahora, otro elemento importante a destacar es, entonces, pregunta. Hasta ahí preguntas. Hasta ahí preguntas. Ahora, una cosa es que aumente la PIC y otra cosa es que exista edema cerebral. Entonces, ¿sí? Una cosa es que aumente la PIC. ¿Qué es aumentar la PIC? La presión intracraneal. Eso es porque hay alguna alteración en el líquido cefalorraquídeo y todo eso. Ya, una cosa es eso. Pero otra cosa es el edema cerebral. ¿Cuándo se produce edema cerebral? ¿Sí? Entonces, se los voy a decir a grandes rasgos. ¿Qué es el edema cerebral? El edema cerebral se traduce en una presentación clínica donde las células nerviosas se edematizan. O sea, la neurona sufre de edema, porque eso es lo que tienes que entender. Edema cerebral es igual a neurona edematizada. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas más frecuentes del edema cerebral? Uno, que el paciente haga ¿qué? Hipoxia. Eso primero, una causa. Segundo, que el paciente haga hipoglucemia. ¿Sí? Tercero, que el paciente tenga alguna infección o inflamación. Entonces, el paciente puede hacer edema cerebral por hipoxia, por disminución de la glucosa, o sea, una hipoglucemia, infección, ¿ya? O alguna otra causa que haya producido o que haya podido producir edema en la neurona. Ahora, te voy a explicar esto porque es muy diferente a lo que es el cefalorraquídeo. Por favor, necesito que entiendas. ¿Sí? Resulta que en el edema cerebral también se altera el líquido cefalorraquídeo, porque también te lo voy a poner aquí. Entonces, como quizás aquí otros elementos neuronales, ya se va a alterar el líquido cefalorraquídeo en su circulación. No te olvides que el líquido cefalorraquídeo se produce porque las células de los plexos coroidales producen líquido. Pero cuando hay inflamación, esta producción es anormal y la absorción también. Entonces, todo entra en crisis. Entonces, te lo pongo como alumno. Ahora, ¿cuándo se edematiza en la célula? Entonces, ya les he dibujado en alguna situación, ¿sí? Y esto está relacionado con el famoso ACV. Entonces, este es un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo tiene las neuronas que ahí están, las estoy poniendo de esta manera. ¿Listo? Por favor, les ruego que tomen en cuenta. ¿Sí? Entonces, si hay un accidente cerebrovascular, ¿cuántos tipos de accidente cerebrovascular hay? Dos. O tromboembólico, ¿ya? Los dos son isquémicos, porque los dos hacen isquemia. O el famoso ¿qué? Hemorrágico. Nunca te olvides eso. ¿Cuántos ACVs hay? O strokes. ¿Por qué se llama stroke o apoplejía? Apo significa sin, o apo significa parada,
esto. Entonces, una parada de golpe significa apoplejía, por eso apoplejía es lo que le dan el nombre a la CB otras veces. Pero ¿qué le llaman los americanos y los ingleses o lo que dicen en el exterior le llaman ¿qué? Stroke. Se escribe con C. Sin seno, stroke, nada más, sí, eso, ya. Entonces, por eso, stroke. ¿Qué significa stroke? Golpe. Por eso cuando llamamos apoplejía es parada de golpe. Entonces, por eso que esa es la situación. Pero es accidente cerebrovascular. ¿Cómo es este accidente cerebrovascular trombólico? Ya te he dicho, la mayoría de las veces allá es por trastorno cardíaco. 80% de lo que tú vas a ver de ACVs están aquí, 20% están aquí. Aquí puede estar hipertensión, lo que sea. Y entonces, mira, le vamos a hacer los dos un cuadro. ¿Ya? O aquí se va a romper el paso y va a extravasar. Puede ser un aneurisma también. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Con las células estas, si fuera mucho malo hacer venir a los dos, porque sí podría pasar, pero es raro. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con las células? Vamos a agarrar a una de estas células y la vamos a poner aquí. ¿Por qué se habla de edema cerebral? ¿Sí? Pregunta para ustedes, y nuevamente también voy con eso. Digamos, todos ustedes están sanitos, pero aquí mi célula está enferma, mis dos células están edematizadas, pero las otras células están juntitas, ahí están. ¿Qué creen que va a pasar con las células que están al lado de ella? También se van a inflamar. ¿Ya? Si estas dos tan juntas que están, se van a inflamar y van a inflamar a todas ellas. Entonces, así es que también el edema se puede diseminar. Pero en este caso vamos a ver primero de este grupo de células. Todas estas células están siendo irrigadas por el extraterrestre. Por mala suerte, hacen isquemia. Una porque se rompe, la otra porque pasa eso. ¿Qué pasa cuando una célula no recibe riego sanguíneo? O sea, hace isquemia. ¿Qué me dicen? ¿Me pueden decir la secuencia de eventos? No. Iremos con secuencia lógica, porque en la secuencia lógica les voy a comentar algo. En todo lo que van a estudiar a partir de lo que es ya tercero o cuarto, cuando vayan viendo, todo es en base a protocolos, o si no, ¿qué se llaman estos? Son, se me dio la palabra, ¿sí? Bueno, protocolos, que deben seguir los pasos, ¿ya? Ahorita voy a decir la palabra correcta, pero son sí o sí, no puedes saltarte del paso 2 al 4. Tienes que pasar necesariamente por el 3, aunque lo hayas hecho bien o digamos lo hayas obviado porque no había formadas, o sea, alguna situación, ya tienes que seguir el protocolo. Por eso cuando yo les digo, cuando hacen ISECOES, que tienes que seguir el protocolo, si te olvidas ya no va. Entonces esos son los protocolos. Entonces, esta es la punta de mi lengua, esta palabra que se llama desde el punto de vista matemático. Bien, ¿qué pasa con mi isquemia? Secuencia de eventos. La secuencia de eventos hay hipoxia. Lo primero. ¿Sí? Pero no solo eso, además esta hipoxia está acompañada de disminución de nutrientes. Además, esto está acompañado de un aumento de ¿quién? Del CO2. Además, esto está acompañado de un aumento de hidrogeniones, porque en realidad la neurona no es una célula anaeróbica. Si puede ser anaerobismo, es solo por algunos minutos. Por eso decimos que en cualquier paro cardíaco donde ha parado el corazón de bombear la sangre, ¿sí? el tiempo es cerebro y corazón. El cerebro en 5 minutos, 4 minutos ya está realmente empezando a morir. Entonces, esa es la secuencia de eventos. ¿Qué pasa cuando toda esta secuencia de eventos se activa? Prácticamente lo más importante es que, como el señor decía, ahora sí, no se va a producir ATP, porque para producir ATP que necesito, oxígeno y nutrientes. ¿Ya? Algoritmos, ya vos tienes que seguir algoritmos, o sea, protocolos. No sigues los algoritmos, estás perdiendo. ¿Sí? Y en serio que deben aprender a seguir algoritmos. Entonces, no producen ATP. Pregunta para ustedes, ¿para qué sirve el ATP en una célula? Porque hazte cuenta de que esta célula nerviosa está en reposo. ¿Para qué sirve el ATP en la célula? ¿Me pueden mencionar? Los canales de bomba. Principalmente la bomba sobre todo. ¿Eso qué? Sí, bien. Escúchame. ¿Sí? Si alguien te pregunta dónde se va todo el ATP de cualquier pinche célula, y de esta no es excepción, ya más del 60% del ATP se va para la bomba de ¿qué? De sodio y potasio. Y la bomba de sodio y potasio es necesaria tanto en reposo como en acción.
¿Ya? O sea, indudablemente, entonces lo que quiero decirles es que la bomba de difusor de potasio es tan importante solo para mantener arriba la célula. Más del 60% solo se ven a hacer funcionar la bomba. ¿Qué hace la bomba? Esta célula es neurona, pero no está haciendo nada, solo está viviendo. Solo está viviendo. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Pregunta, ¿qué hace? ¿Sí? Bombea al sodio hacia afuera e introduce al potasio hacia adentro. ¿Cómo lo hace? 3 por 2, para recordar. Pero ¿por qué bombea sodio hacia afuera y potasio hacia adentro? Resulta que dentro de la célula, le vamos a cambiar de colores para que entiendan, ¿sí? Dentro de la célula hay mucho potasio y fuera de la célula hay mucho ¿qué? Sodio. Y el sodio, aunque esté en reposo, todo va a ir de donde hay más a donde hay menos, tiende a entrar. Ejemplo, si aquí afuera mucho sodio, van a siempre querer entrar, aunque por la ventana, pero van a querer entrar. Y el potasio, como hay mucho fuera, va a tener tendencia ¿a qué? A escapar. O sea, ¿qué significa? Por los canales de escape de fuga. ¿Se acuerdan? Entonces, uno escapa y el otro escapa. Entonces, ¿qué hace la bomba? Sodio que se escapa y entra, agarra el sodio y lo vuelve a eliminar. Potasio que se escapa y sale, lo agarra y lo vuelve a introducir. ¿Correcto? No voy a hablar de los otros elementos, ahorita no me interesa. Pregunta, ¿dónde ve el sodio? ¿Quién le sigue? Aleluya, ya está. Lo peor es que está terminando, es nuestra última clase y recién estamos empezando a hacer feeling. Y no han querido hacer feeling conmigo desde el principio. Lo que se les hubiera quedado. En serio, una cosa es venir con predisposición. Sí, en serio, ¿ya? Sodio. Ahora, donde ve el sodio le sigue ¿quién? ¿Quién le sigue? El agua. Entonces, hay un detalle. Que la bomba te he dicho que todo el tiempo está funcionando, todo el tiempo esté en reposo, esté haciendo lo que sea, está funcionando. Pero ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? Antes. ¿Qué necesita la bomba para funcionar? ATP. No hay ATP. Entonces la bomba, ¿qué es lo que hace? Deja de qué? De funcionar. Al dejar de funcionar, el sodio sigue mucho fuera y el potasio sigue mucho dentro. Entonces el sodio sigue tendiendo ¿qué? A entrar. Sigue tendiendo a entrar. Entonces, donde va el sodio, ¿quién le sigue? El agua. Y esta célula se va ¿qué? Electrizando. Y de la misma manera, ¿qué es lo que pasa? El potasio tiende a salir. ¿Ya? Y el potasio no puede estar fuera de las células. Entonces, ¿qué pasa si mis dos células dejan de funcionar? Porque el primer estadio del shock, o sea, del ACV, es que las células dejen de funcionar, nada más. O sea, se enojan, yo tengo poco, sí, no funciona. ¿Ya? Y eso está basado en los mililitros que les he dicho. Ya saben lo normal, ya iban a entender lo normal. ¿Qué pasa si esta célula ¿ya? Empieza a liberar su potasio fuera, poquito a poco, y empieza a empeorar su isquemia? Y esta otra célula, ¿Qué va a pasar? La célula que está sanita se inflama con el potasio que ella está liberando. Peor si ella se hace apoptosis, o sea, peor el infarto. ¿Ya? Entonces todo el potasio va a ser liberado y el potasio no puede estar fuera de las células. Entonces, ¿qué pasa? Las células de abajo también se inflaman, ¿ya? Y alteran su potencial. De hecho, aquí no les estoy hablando de la zona de penumbra y zona de infarto. Después les van a aprender. Pero aquí hay una zona de penumbra y infarto, si les quisiera explicarles. La zona de penumbra son estos cositos que todavía son salvables. Ellos ya son perdidos, ¿ya? Pero ellos son salvables. Esa es una zona de penumbra. Pero si yo no hago nada, esta zona de penumbra también se va a infartar. Lo vamos a ver. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? Poco a poco se va a edematizando y se produce edema cerebral. Entonces, el edema cerebral, ¿qué es? Por, en realidad, déficit de oxígeno, déficit de nutrientes, exceso de CO2, exceso de hidrogeniones, infecciones. Las infecciones van a alterar esto. ¿Cómo van a alterar? En realidad alteran la permeabilidad de los vasos, alteran, y no solo eso, las citoquinas y todo afectan a las neuronas, afectan a las células de la glía, ¿ya? Y todo eso afecta a este sistema que es un sistema controlado por presión, un sistema muy bien controlado. Entonces, espero que hayas entendido lo que es edema cerebral. ¿Sí? Bien. Una cosa más para terminar. Pregunta para ustedes. ¿La neurona tiene los receptores para el sonido? Sí. Es increíble que no me puedan responder eso. ¿Cómo es? No. No.
Nada, no ha dicho nunca nada. Ese codo de Nunca bioquímica nada. me mintió. Sí, en realidad la ¿Qué es su insulina cuerpo? puede pasar o sea, podría, no es que puede, pero podría. Pero no tiene la neurona receptores. Entonces, la glucosa, a pesar de que la glucosa es hidro o liposoluble, es hidro, ¿ya? Pero a pesar de que la glucosa es hidrosoluble, puede pasar fácilmente la madera, igual que la otra, porque gracias a la glía es la que capta eso. Y le da glucosita como su boquita a la neurona. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa es un elemento súper importante en las células, ya súper importante, o sea, en las neuronas. Hay un detalle importante. Si la célula sufre, ¿por qué estoy viendo esto? De hipoglicemia. ¿Cuánto es la glicemia normal? 70, 90. ¿Cuánto? En bioquímica les han de dar 70 a 100 o 110 les han dado. 110 miligramos por ciento. No estoy de acuerdo con el 110, pero generalmente ya les he dicho 70 a 90, ¿ya? Pero les pone 110, ya. Si la neurona, ya, o el nivel de glicemia es menor a 50 miligramos por decilitro, ya, es hipoglicemia, entonces la neurona empieza a sufrir. Empieza a sufrir y es una causa también de que se produzca edema. Al principio, entre comillas, empieza el dicho sufrir, ¿ya? Y cuando es menor a 30 miligramos por ciento, ¿sí? La neurona prácticamente empieza a apagarse, ¿ya? Entre estos dos rangos, la hipoglicemia en el cerebro produce irritabilidad neuronal. ¿Qué significa irritabilidad? La neurona se vuelve muy irritable, y por esta situación va a activar al sistema nervioso autónomo simpático. ¿Sí? Y de esa manera, ¿sí? Lo que va a hacer es que se descargue de gran manera una situación de sudoración, taquicardia y todo eso. Entonces la neurona es muy sensible ¿a quién? A la hipoxia, y muy sensible ¿a quién? A la hipoglicemia. Nunca te olvides eso. ¿Sí? Por eso que no podría una persona darse el lujo de estar con hipoglicemia. A ustedes, los más cuantos, aunque nunca yo he tenido hipoglicemia, que yo sepa, ni me he desmayado, pero hay muchas personas, especialmente la mujer, se puede desmayar con hipoglicemia. Cuando es joven, se desmayan y todo. O incluso cuando no desayunan. Entonces se desmaya. ¿Saben cuánto ha bajado esa hipoglicemia de aquí? Está entre 50 y 60. ¿Ya? Pero cuando está 50 y 60 ya es síntomas. Ya se puede desmayar el paciente. Y mira, 6, 30, 50 ya la célula o la neurona está empezando. Ya, lógico, estos elementos son números. Cuidado que creas, el doctor dice 50, 30. En algunos libros es un poquito más, un poquito menos, pero yo quiero que conozcas la hipoglicemia. ¿Qué te he dicho que pasa cuando hay hipoglicemia? ¿Quién se activa? ¿Y qué signos va a haber? Taquicardia, sudoración, nerviosismo, lo que conoces sistema nervioso, y es como decir, es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro para reaccionar a esta situación que es de vida o muerte. ¿Ya? Por eso es que debes aprender a reconocer. ¿Se acuerdan que les he contado de un paciente o no? Que tenía. Esta paciente era una paciente que le habíamos operado, todas esas cosas, yo no, pero ella a una de sus cirugías de limpieza, ella, y se quedó en el hospital. Él hizo diabetes. Ya estuvo meses en el hospital, hizo diabetes, ¿y qué pasó? Resulta que recibió insulina. Entonces, en una de esas noches les he comentado. ¿Sí? La enfermera de turno pasó de la enfermera de la tarde a la de la noche. Pero habrá sido las 10 de la noche y la enfermera de noche, del turno de la noche, me dice: doctor, está pasando algo con doña Francisca. ¿Sí? Algo raro está pasando, está sudando mucho, está como loca, ¿ya? Y está realmente muy mal. Ya la voy a ver, y realmente estaba amarrada encima, la enfermera le había amarrado por lo que parecía loca. ¿Ya? Entonces voy, saca mi historia clínica, todo, reviso las órdenes, y dentro de ellas estaba la insulina, y le pregunto: ¿le han puesto los sueros? Sí, le han puesto esto, sí, le han puesto esto, sí, tienes que revisar. Le han puesto insulina, y la enfermera de turno de la noche dice: acabo de poner. Le acabo de poner. Pero esta insulina está medicada para las 6 y media, 7 de la noche, antes de que se vaya el otro turno. La otra enfermera debería poner, no usted. Y está segura que no le han puesto, no estaba registrado. Mira, qué tan valioso es que una enfermera registre lo que le han puesto, porque está en las órdenes. Las órdenes ella debe seguir, y
cuando tú, la enfermera le pone, o tú le pones, debes registrar insulina, X unidades, ahora 730, no sé, todo eso. Y la enfermera se le olvidaba registrar. ¿Sí? Cuando la enfermera, como no ha visto registrado su puesto, que no le han puesto, la vuelve a poner. Al volver a poner, ¿qué ha pasado con la insulina? Le ha producido una grave ¿qué? Hipoglicemia. De hecho, estaba, como te digo, los valores, no sé por qué no teníamos glucómetro del hospital estatal. Como les digo, hubiera querido, si me dijeran volver a estudiar medicina, lo haría, ¿ya? Pero en serio, con las ventajas que ustedes tienen de tener más artefactos que son ahora baratos, oxímetros y todas estas cosas, sería genial. En serio que sería genial. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué le hice? Pedí glucosa, hiperglosa, y le infundí la glucosa que pude hasta que recuperó la paciente. En cuestión de 5 minutos recuperó ese estado en el cual estaba, y mi monitoría ya dijo: ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado, doctor? No sabía ni siquiera qué le pasó. ¿Ya? ¿Estamos? No estoy poniendo nervioso con esto, la paseo. Preguntas. Bien.